Bueno, entonces vamos a ver así el contexto histórico y literario de Marcos. Entonces, bueno, vamos a empezar por decir algo que quizá ustedes ya saben, ya les suena, pero bueno, el que no lo sepa, lo sabe y el que lo sepa, pues lo recuerda, ¿no? Porque a veces a uno se le olvida o lo había aprendido hace mucho tiempo y ya no recuerda bien cómo era. Pero bueno, hemos insistido mucho en que desde el principio, en los antiguos manuscritos, a los 4 evangelios se le daba el nombre de uno, ¿sí? O sea, es decir, como decía, es una única obra, pero vista desde 4 perspectivas, ¿no? Expresada de 4 formas. Y ese evangelio se le llamaba en los antiguos manuscritos como el tetramorfo. De hecho, uno encuentra el tetramorfo Macrón, ya actualmente, ¿no? Pero antiguamente era el tetramorfo, que tetra, 4, morfé, forma, es decir, 4 formas, pero una única obra. Y esta tradición del tetramorfo remonta a Ezequiel 1:10, en donde el profeta describe en una de sus visiones 4 criaturas que de frente tenían rostro humano y de espaldas en cada lateral tenían rostro animal, algo parecido a lo que vemos aquí en esta imagen que está aquí. Una visión muy parecida está también en Apocalipsis 4:1-9, en que se describe a 4 ángeles zoomorfos que rodean al Pantocrátor. Entonces, de ahí viene eso. Más o menos así es que se asemejan como los evangelistas, ¿no? El hombre o el ángel, a Mateo se le da como ese símbolo del hombre o el ángel, porque muestra a un Jesús como rey de los judíos y Mesías profetizado, y narra más su vida como hombre que como ser divino. No quiere decir que como ser divino no lo narre, pero se enfoca mucho en la vida de Jesús como hombre. Marcos, el león, porque presenta como esa fuerza de dentro que nace de Jesús, esa fuerza que le da el Espíritu para obrar milagros, para expulsar demonios, como esa fuerza que hay en su corazón. El toro es Lucas, ¿sí? Porque refleja como los sentimientos de compasión y de justicia de Jesucristo. Y Juan, el águila, que refleja lo más profundo del pensar de Cristo. Eso como para recordar. Bueno, en cuanto al contexto histórico de Marcos, ya pues varias veces hemos repetido que Marcos fue el primer relato sobre Jesús que ha llegado hasta nosotros. Y como era el primero, pues influye en la composición de los otros 3 evangelios. En Mateo y Lucas influye de una manera más directa, porque lo utilizaron como fuente principal. Y en Juan, probablemente el autor compuso su relato como una alternativa de Marcos. Pero tanto el autor de Mateo como el autor de Lucas como el autor de Juan conocían el Evangelio de Marcos porque era ya un relato que circulaba. Al principio no tuvo como mucha acogida, quizá como otros evangelios, por ejemplo, Mateo tuvo mucha acogida, porque es muy sencillo, ¿sí? La narrativa es muy sencilla y refleja más las acciones de Jesús. Pero pronto, después, al ser el primer relato, después toma mucha fuerza para los estudios bíblicos, ¿no? Porque al ser el primer relato, tiene mucho sentido histórico, bueno, teológico, en todo sentido. Bueno, entonces, el autor. Recuerden que sabemos que el autor principal de la Biblia es el Espíritu Santo, ¿no? Pero como dice la Dei Verbum, Dios usa a personas humanas, se manifiesta en personas y se manifiesta en lenguaje humano, ¿sí? Entonces vamos a estudiar el autor humano, ¿sí? Que es, bueno, yo les podría aquí decir, no, se piensa que el autor es Juan Marcos y decirles quién fue Juan Marcos, que ustedes ya sabrán porque han leído Hechos de los Apóstoles, algunas que es donde más se le menciona. Pero entonces de lo que se trata al hacer un estudio bíblico más profundo es de conocer las hipótesis que hay y el por qué se dice que ese autor o no, ¿no?
porque pues en Biblia se maneja mucho, no sé si yo ya les he dicho varias veces, desde hipótesis. La hipótesis que tiene más fuerza, esa es la última que hay, pero si luego llega otra con más fuerza porque aparecieron más estudios arqueológicos o los biblistas, hay más biblistas que estudiaron de fondo al texto desde el griego y se dieron cuenta tal, o por ejemplo pasa lo de Qumran, que encontraron las ruinas, en las ruinas encontraron textos del Antiguo Testamento, entonces eso lleva a estudiar nuevas cosas, pero se manejan hipótesis, ¿no? Entonces les voy a comentar un poquito las hipótesis que hay del autor, de la fecha y lugar de composición de este evangelio. Bueno, según la tradición, luego vamos a ver según el texto del evangelio, lo que se deduce. Pero según la tradición, hay unos fragmentos de Papías recogidos por Eusebio de Cesarea en una obra que se llama su Historia Eclesiástica. Papías fue un obispo de comienzos del siglo II y parece que tenía una información precisa sobre Marcos. Bueno, al menos eso es lo que parece. Entonces, el texto que aparece es este que ustedes están viendo al frente. No sé si alguien me quiere ayudar a leerlo. Marcos, el que está en rosadito, este. ¿Quién dijo yo? Lo que Sin pasa es tinta. que hay una partecita tapada, entonces no se ¿Sí? alcanza a ver por la sombra. ¿Ah, sí? ¿Este no se ve? No, ¿Este de aquí no se ve? no, yo les ayudo. Marcos, que Ujú. había sido intérprete de Pedro, escribió con cuidado, aunque no con orden, cuánto recordaba de lo que el Señor había dicho o hecho, porque él no había oído al Señor ni le había seguido, pero había seguido más tarde, como he dicho, a Pedro, que enseñaba por medio de Creyas. Ujú. anécdotas, pero sin hacer una exposición ordenada de la logia, dichos y hechos del Señor. Marcos no ha cometido así ningún error al escribir algunas cosas tal como él las recordaba, pues no ha tenido más que una preocupación, no omitir nada de lo que había escuchado y no decir nada falso. Muchas gracias, Angélica. Entonces, pues aquí vemos lo que dice ese fragmento, ¿no? Que en ese fragmento se basa para decir que ese Marcos era uno que andaba con Pedro y también inclusive con Pablo y con Bernabé, ¿sí? Pero entonces aquí lo mencionan como un intérprete de Pedro, como un discípulo de Pedro que no necesariamente conoció, no era tanto testigo ocular, pero pues no se sabe si era testigo ocular o no, más probable es que no. Pero lo que sí es que escuchó, o sea, esto es lo que nos está diciendo este texto, ¿no? Lo que sí es que escuchó a Pedro contar a las comunidades y al mismo los dichos y hechos de Jesús y se preocupó por organizar lo que él decía, pero ahí dice, no tanto de manera organizada, muy organizada, sino como de ser fiel a lo que decía. Vamos a ver qué pasa con esta hipótesis. Bueno, ese Marcos del que se habla ahí lo encontramos en los textos bíblicos, ¿sí? En Primera de Pedro nos dice Pedro, os saluda también Marcos, mi hijo. En Hechos 12 se menciona varias veces a Juan Marcos, a cuya casa acude Pedro tras su liberación. En Hechos 13, 5 y 16, 37 aparece otra vez Marcos, un Juan Marcos que acompaña a Pablo y a Bernabé en su primer viaje apostólico. Y en Hechos 15, o sea, parece que ese Juan Marcos del que se habla ahí era como primo, pariente de Bernabé, y es como el que motiva la separación entre Pablo y Bernabé, después de la cual Marcos acompañó a Bernabé. Pablo, acuérdense que si leemos ese texto, Pablo coge para un lado y después Bernabé se va con Marcos. Pero entonces, ¿cuáles son los datos que revelan cierta distancia entre el apóstol, es decir, entre Pedro y el que escribió el Evangelio? Y para esto los autores, los biblistas,
Bueno, ahí les menciono varios biblistas que son como conocidos. Está Santiago Guijarro, está, ahora sé, Bullman, también es otro autor, otro biblista. Bueno, hay varios autores que ustedes saben que hacen estudios profundos, que no lanzan las hipótesis así por así. Por eso estamos viendo en el curso la hipótesis, ¿no? Porque se trata de un estudio más profundo de la Biblia. Entonces, uno tiene que saber dar razón también por qué se consideraba que era este Juan Marcos o por qué no, y cuál es la hipótesis que actualmente puede tener más fuerza, ¿no? Y de hecho, pues en Biblia toca estar constantemente, como en cualquier profesión, actualizándose. La palabra siempre va a ser la misma, ¿no? Y de hecho, la manera de actualización en la Biblia es volver otra vez al texto original, volver a lo más antiguo que haya, volver a la arqueología. Es como volver a lo de antes para intentar como esclarecer más. Pero entonces resulta que lo que hace como que se vea cierta distancia entre, como que no eran tan cercanos el apóstol y el autor. O sea, aunque se diga que fue ese Juan Marcos que estuvo con Pedro, podría haber sido otro autor, ¿sí? Siempre se habla en Biblia del implícito y el explícito. Entonces, el explícito es pues este Juan Marcos que estaba con el apóstol, con Pedro, pero el implícito pues podría haber sido otro que no se llame Marcos. Y estas son las razones que dan los biblistas, los estudiosos de este tema, y es que la figura de Pedro es representada muy negativamente en el Evangelio de Marcos. Por el contrario, Mateo y Lucas intentan mejorarla. Bueno, por ejemplo, si nos fuéramos a Marcos, este texto lo podemos buscar en nuestras Biblias. Una persona que me haga el favor de buscar Marcos 8, 27, 30 y otra Mateo 16, 13, 20. Eso lo podemos buscar. A veces no les hago buscar por no demorarme más de la cuenta, pero podemos ver el contraste entre los dos. ¿Quién me hace el favor de leer Marcos 27, 30? Ocho, 27, 30. ¿Quién tiene por ahí su Biblia? Marcos 8, Sí, 8, 27, 30. Gracias. listo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. ¿Hasta el 30? Sí, hasta el 30. Sí, y ahora Mateo 16, 30, 13, 20. Voy yo. Dice Mateo 16, 13. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Ujú. Muchas gracias. Bueno, en este ejemplo no vemos tanto que sea negativo, sino vamos a ver lo siguiente, que es, o sea, que Marcos, los que contestan, los que hacen profesión de fe, son los discípulos, pero en Mateo sí se habla directamente de que fue Pedro, ¿no? Cuando hacemos el contraste. Y ahí viene la siguiente hipótesis, o sea, o lo siguiente que complementa esta hipótesis de la que estamos hablando, que dice, Marcos entonces es el intérprete de Pedro, entonces dice que no encaja con el desconocimiento de algunas tradiciones importantes sobre el apóstol que, por ejemplo, sí transmite Mateo, ¿sí? Entonces, esta tiene que ver un poco con la de atrás, o sea, mientras en Mateo y en Lucas se le da como mucha importancia, prevalencia, un sitio grande al apóstol Pedro, en Marcos se omiten muchas cosas importantes sobre Pedro. Entonces la pregunta está, si Marcos era tan cercano a Pedro, ¿por qué Marcos decide omitir cosas que los otros evangelios sí rescatan como importantes sobre Pedro? Por ejemplo, mostrando esa imagen de Pedro como la cabeza, como esa persona en la que Jesús confía el liderazgo de la iglesia como un instrumento importante para ese nacimiento de la iglesia. Esos son, como les digo, son hipótesis, ¿no? Análisis que hacen los autores para decir, ¿por qué no podría ser ese Juan Marcos que andaba con Pedro, con Pablo y Bernabé? También hay indicios que relacionan el Evangelio de Marcos con la figura de Pablo. Es decir, bueno, esto lo hice por los momentos en que Juan Marcos está con Pablo también. Menciona en las cartas paulinas de un personaje llamado Marcos, a quien el apóstol cuenta entre sus más directos colaboradores. Ya si nos vamos a Filemón 24, Colosenses 4:10, Segunda de Timoteo, vamos a ver que Pablo habla de un Marcos, que era un colaborador suyo muy cercano y valioso. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿este Juan Marcos que estaba con Pedro es el mismo Marcos que va con Pablo y con Bernabé, ¿no? Por eso la importancia de estudiar el texto. Entonces, no se sabe realmente si era el mismo o distinto, no se sabe, pero posiblemente eran diferentes. Y bueno, la hipótesis es que posiblemente alguno de los dos puede haber sido el que le dio orden a ese primer evangelio, o pudieron haber sido varios, o la comunidad, pero el caso es que lo cierto es que hay un autor del evangelio, ¿no? Pero entonces estamos aprendiendo es por qué se le da el nombre de Marcos y cuál Marcos es, ¿no? ¿Qué Marcos es? Bueno, ¿cuál es la conclusión sobre el autor que hay actualmente en estos estudios bíblicos? Que bueno, el testimonio de Papías de lo que leímos del testimonio de Papías, habría que distinguir entre la atribución del evangelio a Marcos y la vinculación de este con Pedro. Es decir, pudo haber sido un Marcos. No sabemos si el que iba con Pablo o el que iba con Pedro o si era el mismo. Pero lo cierto es que se duda bastante de que Marcos haya tenido una relación directa con Pedro, o sea, que hayan sido cercanos, se duda un poco de eso. Y la mayoría de los hechos confirman, lo que sí confirman es esa atribución a un Marcos, puede haber sido Juan Marcos, el que estaba con Pablo, el colaborador de Pablo, ¿no? ¿Y por qué se le da como esa atribución a ese Marcos? Y de hecho el Evangelio se llama así, porque es un personaje secundario. Si vemos Juan y Mateo son discípulos directos del Señor, es decir, fueron testigos oculares de lo que hizo el Señor. Entonces eso le daba más credibilidad al Evangelio ante las comunidades, que ya recordemos que son comunidades de segunda generación, que no conocieron directamente a Jesús, sino que escucharon ya hablar de Jesús. Por eso es que se ve esta necesidad de poner por escrito algo, porque las generaciones futuras, ¿cómo se van a enterar de lo que hizo Jesús? ¿No? Se ve esa necesidad, como que el Espíritu Santo
inspira esa necesidad y ellos son muy obedientes a hacerlo, ¿no? Y por eso pues está escrito este primer evangelio, porque antes de Marcos existía lo que se llama la fuente Q en Biblia, que eran como unos relatos de los dichos y hechos de Jesús, pero como muy sueltos. Digamos que a algunos se le había dado por escribir por ahí algunas cosas que hacía Jesús, pero eran cosas sueltas. Entonces lo que hace Marcos es reunir, hacer toda una investigación de la tradición oral y lo que existía escrito, que era muy poco, pero era esa fuente Q, y organizar el evangelio, ¿no? La vida de Jesús. Imagínese que si era con el mismo de siempre. Ay, no. Que entraba con el mismo de siempre. Ay, no. Bueno, sigamos. Entonces, pues algo que le da como esta atribución a Qué pena, Marcos. hermanita. Casi Tranquila. no puedo entrar y yo buscando un nuevo. Tranquila, bienvenida, tranquila. Entonces, lo que se le da como esa atribución es que Marcos, a pesar de ser personaje secundario, nunca se le cuestionó como autor del Evangelio en tiempos antiguos, ¿no? Entonces, eso le da como una atribución a que sí fue el autor, un Marcos, el que escribió, porque pues nadie cuestionó, ni cuestionó a pesar de que era un personaje secundario. Y en cuanto a la relación con Pedro, pues es lo que decíamos, es un poco más problemática, porque lo que podría hacerse es vincular ese Marcos a Pedro para darle como más autoridad al Evangelio, porque eso sí se solía hacer. Por ejemplo, las cartas de San Pablo, yo ya les había dicho que hay 11 cartas que sí son escritas, o sea, digamos, más bien dictadas por Pablo, o sea, que su autor es él, pero tenía sus secretarios, sus amanuenses, que eran los que escribían. Eso lo vemos cuando leemos las cartas, ¿no? Pero hay otras que se le atribuyen a Pablo, pero no fueron escritas por Pablo, son posteriores, inclusive de tercera generación, ¿no? Pero ¿por qué se hace eso? Son pseudoepigráficas, se llama. Las escribe otras personas que intentan seguir las ideas de Pablo de formación de la comunidad, de experiencia de Jesús, pero para darle validez y autoridad frente a la comunidad, pues no ponen el nombre del autor, porque dicen, si lo digo yo, no va a tener igual de autoridad que si digo que es Pablo el que está exigiendo o pidiendo o haciendo esa exhortación, ¿no? Entonces, igual se dice eso del Evangelio de Marcos, que se relaciona un poco con el apóstol Marcos, como que tenía directa relación desde antiguo para que tuviera como fuerza en la comunidad del Evangelio. Bueno, en cuanto al lugar, también hay varias hipótesis. Unas son los datos que da la tradición, que son tardíos y un poco discordantes, y parecen depender del testimonio de Papías. Entonces está Ireneo, que dice que muertos Pedro y Pablo, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Esa es una hipótesis que hace Ireneo, pero más bien como basado en el testimonio de Papías, que era lo que se tenía antiguamente, ¿no? Clemente de Alejandría piensa que Marcos había escrito todo lo que recordaba a petición de la gente de Roma, donde Pedro predicaba. Y Orígenes supone que Marcos había ido escribiendo mientras Pedro le instruía. Pero entonces, ya en los estudios actuales, digamos, hay algunas cosas que ponen en duda, el por qué pudo haber sido, o sea, se dice que hay como dos hipótesis de que el lugar donde fue escrito pudo haber sido o la región ciro-palestinense o Roma, ¿sí? Pero pues apoyado en algunos datos del Evangelio, se inclinan unos más hacia Roma y otros más hacia Siria. Y lo último que se ha dicho es que pudo haber sido una primera edición del Evangelio escrita en Siria y una segunda edición del Evangelio con algunos agregados en Roma, ¿sí? Pero estos datos o sea, hay algunos datos que no permiten
localizar a Roma como lugar de composición de forma concluyente. Entonces vamos a ver por qué, yéndonos al texto bíblico, se puede decir que tiene fuerza esto de que en Roma pudo haber sido escrito y por qué no. Entonces, por ejemplo, encontramos en Marcos traducción de expresiones arameas, ¿sí? Por ejemplo, en Marcos 5:41 está Talita cum y hace la traducción, ¿no? 7:34 de fatal, levántate, y hace la traducción. Está también Abba y hace como la explicación de qué significa Abba, que son expresiones arameas. Esto podría dar a entender que, digamos, no, que fue escrito en otro lugar donde no se hablaba arameo, pero no necesariamente Roma, porque valdría también para localizar el evangelio en cualquier lugar donde el arameo no se entendiera, incluidas también regiones cercanas a Palestina en las que no se conocía el arameo, ¿sí? Entonces por eso se desbanca un poquito como esa opinión. También se dice que está la presencia de latinismos. Sabemos que estaba siendo gobernado Palestina por el Imperio Romano. Entonces, se dice pudo haber sido Roma porque hay latinismos, ¿no? Que latín era el idioma del imperio. Entonces, por ejemplo, está la palabra modium en 4:21, legión en 5:9 y 15, denarium en 6:37 y centurión, que es centurión, en 15:39. Es más posible esto, pero estas palabras también se dice que pertenecían al lenguaje común y podrían entenderse en cualquier parte del imperio y también en la Palestina romana. Porque es como pues la influencia que tiene Estados Unidos en nosotros, que nosotros muchas palabras las decimos en inglés y son conocidas en este ambiente, inclusive por una persona que no conozca bien inglés. Entonces, algo así les pasaba también a los palestinenses, como eran gobernados por romanos y había muchos romanos, también había muchos latinismos que conocían y los usaban. Entonces, esto también desbanca un poco esa opción. Y también se hace la mención de costumbres típicamente romanas. Por ejemplo, la posibilidad de que las mujeres se divorcien de los maridos era algo más, una costumbre más romana que palestinense, ¿no? En Marcos 10, 11, 12. Y se explican costumbres, y lo otro es que también se da mucha explicación a costumbres que son judías, como lavar los platos y vasos y todo como el tema de purificación de los judíos. Es decir, como si le estuvieran explicando a alguien que no conoce a los judíos por qué esas costumbres judías, ¿no? El por qué o qué es, porque lo describen mucho, lo cual podría indicar que los destinatarios estaban familiarizados con lo romano, pero no con lo judío. Por eso se dice que fue compuesto en un lugar pagano y no necesariamente para judíos, los destinatarios, sino para paganos que no conocían el judaísmo, o sea, que no habían estado dentro de la religión judía. Y esto sí es más posible, o sea, el hecho de que los destinatarios no eran necesariamente judíos, sí es posible, o sea, tiene mucha fuerza eso. ¿Por qué en Siria? Es la hipótesis con más fuerza en los últimos años, porque el entorno ecológico y geográfico que se narra en el Evangelio sí da como más claridad en la localización del escenario de la actividad de Jesús asociado a lo que es realmente Palestina. Sí, por ejemplo, Lucas, no, el autor no estaba en Palestina ni conocía Palestina cuando escribió el Evangelio. Entonces él utiliza más los puntos geográficos como lugares teológicos. Para el autor, los puntos geográficos tienen un importante y profundo significado teológico, pero se equivoca mucho como en las distancias que existen entre Jerusalén y Nazaret, entre Jerusalén y otros sitios. O sea, es decir, como que no es exacto en la geografía y es por eso, porque Lucas ni estaba en Palestina ni conocía Palestina. Pero en cambio, en el caso de Marcos, el entorno ecológico que se describe, el entorno geográfico es muy cercano al escenario de actividad de Jesús y como muy claro al describirlo, ¿no? También
Ningún otro evangelio revela un conocimiento tan cercano de la situación social que vivía Palestina y de los grupos judíos en el periodo anterior a la destrucción del templo. Recordemos que el templo de Salomón se destruye en el siglo, en el año 70, siglo primero, pero en el año 70. Y se considera Marcos, por todo lo que menciona, que fue Marcos escrito un poquito antes del año 70, de la destrucción del templo, y digamos este evangelio como que narra muchas cosas que se presentaron con esa rebelión que había antes de la destrucción del templo y lo que llevó a incendiar a Jerusalén y a incendiar el templo, ¿no? También que combina tradiciones procedentes de la comunidad de Jerusalén, por ejemplo, el relato de la pasión con otras procedentes de Galilea, como la tradición discipular de los dichos o la tradición popular de los milagros, pero estas tradiciones nunca se difundieron fuera de la región siro-palestinense. Son como tradiciones escritas en el Evangelio que son propias de Marcos y que no están en Lucas y en Mateo, y que no se difundieron fuera de estas regiones, ¿sí? Entonces, pero sí combina tradiciones procedentes de la comunidad de Jerusalén. Por eso es que se dice que, por eso esta hipótesis de que fue compuesto en Siria tiene mucha fuerza. Igual iba también los de Siria eran considerados paganos, no judíos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión que se tiene actualmente sobre el lugar? Se habla de 2 ediciones, una primera en Siria y otra en Roma. La primera la conocieron Lucas y Mateo y puede que en ella no se encontraran algunos elementos de su localización en Roma. Y ahí nos pone unos textos libres, unos textos bíblicos. Esto favorece su localización en la religión siro-palestinense. Pero también se habla de una segunda edición en la que se añade la explicación a costumbres judías porque ya el contexto era diferente y adaptaciones a la legislación romana. Podría situarse en Roma siguiendo la mayoría de testimonios antiguos, ¿sí? Entonces eso es como la hipótesis que tiene un poquito de fuerza, que hubo como 2 lugares de edición, ¿sí? Y es que cuando uno se pone a pensar en esto es plenamente humano, ¿no? O sea, digamos, por eso insistimos en que el autor es Dios, porque Dios es el único que puede transformar el corazón a través de su palabra, pero utiliza lenguajes humanos, culturas, personas reales que estaban inmersas en un contexto y que tenían sus dificultades, ¿no? Entonces, pues no sabemos los motivos por lo que se dio en 2 lugares, pero puede haber sido como una hipótesis que se saca directamente de los textos que hay en el Evangelio, ¿no? En cuanto a la fecha, la mayoría coincide en que fue antes de la destrucción del templo, ¿sí? Bueno, en Marcos está el discurso escatológico, que es 13, del 6 al 13, en donde se ve que el trasfondo es una situación de inestabilidad y de persecución de los discípulos, situaciones que ya se habían vivido o estaban viviendo los destinatarios. Esto está reflejando como la guerra judía que se dio antes de la destrucción del templo. Entonces, se dice que fue antes de la destrucción del templo y que pues refleja la situación general del imperio y la experiencia de una comunidad cristiana asentada en su capital. La mención de guerras y rebeliones da como alusión a los acontecimientos por los que estaba pasando el imperio en el año 68 y 69 antes de Cristo, como por ejemplo el suicidio de Nerón, las 3 guerras civiles, sublevaciones, y la comunidad en Roma pues era una comunidad perseguida, ¿sí? Por eso pues digamos se dice que si fue escrito en Roma, fue escrito antes de la destrucción del templo. Si fue escrito en Palestina, pues fue escrito posiblemente después de la destrucción del templo, ¿no? Porque Marcos hace alusión a este momento de la destrucción del templo, que lo podemos ver en Marcos 13, 1, 2, ¿no? O sea, como que elimina también el anuncio de su reconstrucción y habla en Marcos 13, 14 sobre la situación de un templo profanado, que fue justo lo que pasó
al destruir el templo, ¿no? Esas son las hipótesis que hay, pero la mayoría de autores se inclina a que fue antes de la destrucción del templo, más o menos en el año 69 después de Cristo. Eso. Entonces, bueno, en cuanto al contexto literario, bueno, lo hemos dicho que el Nuevo Testamento fue escrito en un griego que se llama koiné. El griego koiné era un griego como, podríamos decir inculto, pero no era inculto, es que era un griego que sea más sencillo, que se hablaba como en lo ordinario de la vida, ¿sí? Entonces, a lo mejor el griego más culto no veía necesario dar ciertas especificaciones, pero este griego koiné era como más de la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Como un griego más descomplicado, más ordinario, pero no porque fuera malo, sino porque era más conocido. También dentro de Marcos hay unos géneros especiales, que es el apocalíptico, que lo que hace es revelar el acontecimiento de Jesús y para ello utiliza símbolos, números, comparaciones. Por ejemplo, la escena del bautismo es un recurso apocalíptico, la escena que señala la vocación mesiánica de Jesús y por eso aparece con bombas y platillos, ¿no? Porque es un género literario y para mostrar que Dios se manifiesta en Jesús plenamente. También muestra, dentro de los géneros, muestra cómo la comunidad que está comprendiendo lo que aconteció con Jesús. Para nosotros quizá hoy entender que Jesús, que era hombre, era Dios también, que murió, que resucitó, es más fácil comprenderlo a pesar de que no lo estemos viendo, pero es que para los discípulos, pongámonos en los zapatos de ellos, ¿no? Era totalmente difícil entender que el hombre con el que habían estado de repente resulte crucificado, ¿no? Como un malhechor, si era el mismo que sanaba, el que les daba tantas enseñanzas, el que les ayudaba, el que se mostró como Dios. Entonces, ¿por qué resultó en una cruz? O sea, como la comunidad está como en plena formación de comprender quién era Jesús. Y es aquí donde vemos la diferencia entre un evangelio y otro. Por ejemplo, Marcos, como la comunidad está intentando comprender lo que aconteció con Jesús, en Marcos se refleja muchas acciones. De hecho, la palabra kai, que la conjunción, que es y, se menciona repetidamente, o también inmediatamente se levantó, luego, como que refleja mucha acción, porque están intentando comprender el hacer de Jesús. Mientras que Mateo ya es una comunidad que había nacido cristiana, en Marcos no, en Marcos no habían nacido cristianos, se estaba convirtiendo al cristianismo, por eso necesitaban entender muchas cosas y se les dificultaba, pero la comunidad de Mateo ya es una comunidad que nacieron cristianos, hijos de cristianos, ya eran formados en el cristianismo. Entonces no están intentando comprender qué fue lo que le pasó a Jesús, sino que necesitan más formación para que su experiencia de Dios sea más profunda, de ese encuentro con Jesucristo y más formación de cómo ser discípulos de Jesús. Por eso el Evangelio de Mateo no es tantas acciones, sino más discurso. El Evangelio de Mateo es muy catequético. De hecho, ahí estamos, el Sermón del Monte, ¿no? Es como más de enseñanzas, de discurso, de formar, de formación, de catequesis de la comunidad. Eso nos ayuda a entender, por eso es tan importante comprender los contextos, ¿no? No podemos comparar el de Marcos, la comunidad de Marcos, con la de Mateo, porque Mateo es posterior, unos años posterior al Evangelio de Mateo. Nos muestra cuál es la novedad de Jesús, la novedad que Jesús le pone, ay, perdón, que se fue la presentación. La novedad que Jesús le da como, como la venida de Jesús, la novedad que trae, ¿no? Desde el comienzo del Evangelio de Marcos se subraya el personaje principal,
el personaje principal en 1:1, es decir, Jesús como Hijo de Dios. Se dice que Él viene a perdonar los pecados. Se habla mucho de perdonar los pecados. Cuando va a sanar a algún enfermo, no dice, ¿quieres sanarte? Como en Lucas o en otros evangelios, o en el nombre de Dios quedas limpio, por ejemplo. En el nombre de Dios quedas limpio, sino que habla de antes de esa curación física, como de perdonar los pecados. También es muy bonito que en el Evangelio de Marcos el lugar del encuentro con Cristo, de esa experiencia fundante que llamamos, ¿no? Esa experiencia primera con Jesús es en las casas, ¿sí? En las oikías se llama. Y Jesús se muestra admitiendo a todo tipo de personas a la mesa. Por ejemplo, en Lucas, la experiencia de encuentro con Jesús es en el camino y se habla mucho de personas que salen al encuentro de Jesús, pero en el camino. Mientras que en Marcos es en la oikía, en la oikos, ¿no? La casa, en la mesa. También hay una nueva práctica sobre el ayuno y la legitimidad de las obras hechas en sábado. O sea, como que Jesús legitimiza obrar en sábado, pues no dejar de hacer obras buenas, ¿no? Le da también un nuevo, como, por eso dice que le da plenitud a la ley, ¿sí? Como a interpretaciones de la ley que no daban vida, daban muerte. Y por esto es mostrado en el Evangelio como una persona, como un Mesías revolucionario, porque cambia estructuras, ¿no? Que tenían los fariseos y los escribas. Aquí vemos la reacción a las obras de Jesús se van haciendo más violentas. Entonces vemos a Jesús que perdona los pecados del paralítico y los escribas y fariseos murmuran contra él. Vemos a Jesús que come con los pecadores y los escribas y fariseos increpan a los discípulos. ¿Por qué tu maestro come con pecadores? Vemos a Jesús que tiene nuevas prácticas sobre el ayuno, ese texto donde nos dice que cómo van a ayunar en presencia del novio, ¿no? Y los escribas y fariseos cuestionan a Jesús. Jesús entonces legitimiza las obras realizadas en sábado y ahí los escribas y fariseos tratan de eliminarlo porque ¿cómo así que está pasando por encima de la Torá, la ley que era sagrada para un judío? Y siguen tachándolo como un revolucionario. En cuanto a la ley, pues Jesús toma la escritura, la interpreta, la comenta y la corrige incluso, porque recuerden que en 10:5 nos dice, si Moisés les dio esta prescripción, que está hablando del divorcio, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. O sea, inclusive hasta corrígela. Y también pues se manifiesta mucha incomprensión. Los discípulos no entienden lo que pasa. Es como que no se enteran, pero por eso volvemos otra vez, que lo que estaba viviendo esa comunidad de Marcos era que no intentaban comprender qué era lo que había pasado con Jesús, porque era una comunidad que se estaba convirtiendo a Cristo y necesitaban entender, no era una comunidad que ya habían nacido cristianos de cristianos, ¿cierto? Entonces por eso se muestran como estas incomprensiones en donde Jesús está explicándoles, diciéndoles, actuando, y se muestra que los discípulos no entienden. Jesús hace algo, dice algo y no entienden, ¿no? Este evangelio de Marcos es un evangelio breve y hace un anuncio sencillo del querigma, ¿no? El querigma significa anuncio, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y también, pues le da mucha importancia a Galilea y Jerusalén, ¿no? Termina, de hecho, la conclusión es vuelvan a Galilea, ¿sí? Vuelvan a Galilea, que allí, y desde allí les da como el anuncio, la misión del anuncio por todo el mundo, ¿no? Bueno, un género literario que hay son los apotegmas, que son sentencias o máximas. Bullman, este biblista, nos dice que las narraciones importantes para la primera iglesia, estas narraciones fueron importantes para la primera iglesia que se preocupaba por los problemas frente al judaísmo ortodoxo, ¿no? Entonces hay sentencias o máximas o apotegmas polémicos
que son máximas colocadas en contexto de controversias entre Jesús y sus opositores, los fariseos y los saduceos en esta curación del paralítico. Hay apotegmas didácticos, que son narraciones más bien instructivas, que no hay oposición de los interlocutores, sino más bien deseo de conocer la sabiduría de Jesús. Entonces, como en Marcos 12, 28, 34, que Jesús subraya el mandato del amor. Y hay apotegmas biográficos, que son narraciones más de carácter histórico, que nos arrojan más elementos del Jesús histórico, ¿no? Del Jesús que sí existió, que sí vivía en tal sitio. Entonces, por ejemplo, Marcos 6, 1, 6 muestra el rechazo a Jesús por parte de sus parientes. Es decir, nos muestra, por eso es que nos muestra como un Jesús más, también más humano, un Jesús que existió de verdad en la historia, ¿no? Que no fue un invento, sino que de verdad existió. Bueno, aquí está más la estructura literaria, que empieza con un sumario en capítulo 1, versículo 1, y desde el comienzo el Evangelio ya está diciendo cuál es el objetivo o el resumen de toda la obra, que es Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere mostrar el Evangelio. Después en el capítulo 1, versículos 2 al 13, está la introducción. Cuando uno lee, ahí inmediatamente se da cuenta que es la introducción a una obra. Y después están como dos partes. Esta primera parte en la que se muestra el Cristo, el mesianismo y Galilea y sus alrededores, el mesianismo de Jesús en Galilea y sus alrededores, y la segunda parte como la filiación de Jesús al Padre como Hijo de Dios, y se muestra como todo el escenario es Jerusalén. Por eso es de Galilea a Jerusalén, ¿no? Y de Jerusalén a Galilea. Entonces ahí está la división más o menos que vemos, ¿no? Siempre está dividido como en esto, las secciones. Hay un sumario, por ejemplo, en este caso de la primera sección, se menciona algunas acciones con los discípulos, el desarrollo de esa sección y la reacción, que generalmente es de los fariseos, herodianos, nazaretanos, discípulos, una reacción positiva o una reacción no tan positiva, ¿no? Pero más o menos está así, como lo vemos aquí. Sería interesante el ejercicio que ustedes hagan en su casa en un momento de reflexión, de oración, eso, ponerse con este cuadrito y decir, voy a mirar la primera sección que va del capítulo 1 al 14 hasta el capítulo 3, 6, cómo está el sumario que es este, cuáles son, qué es lo que muestra de los discípulos, cuál es el desarrollo de la sección y la reacción de los fariseos y herodianos, en este caso de la primera sección. Y aquí está pues la segunda parte, ¿no? Que llamamos como la filiación divina de Jesús, Jesús como Hijo de Dios, y el entorno es Jerusalén. Hay una parte que se dice que es añadida, que es Marcos 16, 9, 20, es decir, que no se hizo en la composición primera del Evangelio, sino que se vio la necesidad de agregar esa perícopa para darle como una buena conclusión al Evangelio, como que es posterior. Sí, hay varios estudios que dicen que es una perícopa posterior a la fecha de composición del Evangelio, pero es una manera de concluir, como que no, si ustedes se van a su Biblia, vamos a hacer el ejercicio. Aquí, si uno se va al 16, 1, 8, el Evangelio terminaba en el 8, es decir, en el sepulcro vacío, y mensaje del ángel dice, ellas, las mujeres, salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y hay unos puntos suspensivos. ¿Sí? Supuestamente ahí terminaba el Evangelio. Pero entonces no había como una conclusión del Evangelio, no se narraba qué había pasado después, el anuncio misionero, la misión que les da Jesús a los discípulos de ir por todas partes anunciando y convirtiendo, ¿no? Entonces, por estudios científicos en donde se compara esta última perícopa con la anterior, entonces se dice que esta última, que ya son las apariciones de Jesús resucitado, del 16, 9, 20, y que termina diciendo, ellos salieron a predicar por todas partes,
el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban, fue como un añadido después. Ojo, cuando digo añadido no quiere decir que se lo hayan inventado, ¿no? O que no haya sido cierto lo que están escribiendo, ¿no? Sino que ven la necesidad de agregar lo que pasó después, ¿no? Del sepulcro vacío y que las mujeres salen corriendo. Y como ven la necesidad de agregar ese querigma, ¿no? Esa importancia de que el discípulo anuncie la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque finalmente es la respuesta al discipulado que hacemos, ¿no? O sea, y ustedes lo tienen por experiencia, todos lo tenemos por experiencia. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, no quiere que eso se quede dentro, sino que quiere transmitir eso a otros, quiere contarles alegría a otros, ¿no? Entonces, pues así termina el Evangelio y ya. No sé si quieren hacer alguna resonancia, tienen alguna pregunta, qué piensan de esto que hemos aprendido, qué han aprendido de nuevo, les ayuda a complementar su formación para tener un estudio más profundo de la Biblia. ¿Quién quiere participar? Lizeth. Bueno, hermanita, muy bueno todo, eso sí. Lo único sí que creo que no solamente a mí, sino a varios nos pasó es que muchas veces como que medio se entrecortaba y hay Así, palabras, sí señora, y hay palabras que yo pues no lograba entender. Hay una parte que me gustó del Evangelio, en esta casa es sobre las mujeres, entendí, fue lo único que entendí porque medio se entrecortaba y como que ya perdía conexión. Entonces, no sé si por favor me puedas volver a explicar ese pasito nomás, ¿sobre qué? porque La parte final. sí, Ah, sí, lo que porque es que esa parte se entrecortó muchísimo y no se entendía casi nada. es que está un poco inestable el internet aquí. No, pues lo que decía es que eso, que posiblemente el Evangelio terminaba con las mujeres en el sepulcro, ¿no? En el 16:8, que dice que ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Parece ser que hasta ahí era el Evangelio. Pero estudios posteriores más profundos se dicen que la última perícopa, que es del 16:9-20, fue un añadido a ese evangelio, pero no quiere decir que haya sido algo inventado, ¿no? Porque uno puede creer, no, la hermana no está diciendo que se inventó esa parte del evangelio, digamos como que fue algo que se acomodó o se inventó. No, obviamente para el discípulo que conoció a Jesús y tuvo esa experiencia de su muerte y resurrección, fue claro que Jesús le dice, no basta con que tengas una experiencia de encuentro conmigo, sino que tienes que anunciar, ¿no? El anuncio, el querigma. Entonces, por eso no se deja el evangelio ahí donde había quedado, sino que se hace como un añadido posterior, que es ya anunciando esto, narrando la importancia del querigma, ¿no? De que no se quede como en ese estupor y miedo que tenían las mujeres porque encontraron el sepulcro vacío, sino que eso sea el anuncio la conclusión sea el anuncio del querigma, ¿no? Como la plena realización de la fe en nosotros es que recibo, pero que también anuncio, ¿no? Eso era. Ay, perfecto, listo, hermanita, gracias. Un gusto. ¿Alguien más tiene algo para aportar, alguna pregunta o algo que le haya llamado la atención? Bueno, a mí